Hola, buenas noches. No había prendido el micrófono, pero muy buenas tardes, noches para todos. Dios les bendice. Gracias por estar al otro lado. Gracias por verlo más adelante, en cualquier momento. Va a estar ahí guardado, ¿no es cierto?, la grabación. Bueno, eh, la verdad que es una tarde muy linda acá en esta parte del hemisferio, en San Juan. Muy lindo, gracias a Dios. Y así como estamos en este tiempo, vamos a tratar de que, como siempre decimos, que Dios nos guíe, ¿no? Que sea el timón de nuestro barco, que Él sea nuestro GPS, nuestro guía, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos a todos. Así que, sin más, quiero que vamos a mirar en Génesis capítulo 18, tienes que tener tu Biblia, tienes que tener tu anotador, tienes que tener con lápiz para que podamos mirar allá, ¿no es cierto? Y si me acompaña, Génesis 18, quiero ver los versículos 32 y 33. Quiero hacerte acordar que es Abraham, acá que está interrelacionándose con Dios, y está hablando de algo que va a pasar, ¿no? De un juicio que vino sobre Sodoma, Gomorra y toda esa región, ¿sí? Que apartados de Dios y personas que no querían saber nada con Dios, habían llegado su maldad a tal grado que el juicio llegó. Y a veces algunos transitan este mundo como si Dios no existiera, pero quiero decirte, querido amigo y amiga que estás del otro lado, que está establecido que moramos una vez y después de eso el juicio. Lo importante es lo que vamos a aprender ahora, ¿no? Que vamos a estar a tomarnos de la mano del Señor Jesús. Bien, en esos dos versículos finales del 32-33 de Génesis 18 dice lo siguiente. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No le destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bien, esto más o menos quiero ponerlo en contexto. Iban a ser destruidas, entonces Dios comienza diciendo esto, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sé que Abraham me reconoce como Dios, sabe que soy su Dios, y entonces lo va a enseñar a las generaciones, lo estoy parafraseando. Y entonces en ese corazón de ese Abraham humilde y sencillo, el padre de la fe, que vemos después en Hebreos 11, este padre de la fe, patriarca, ¿sí? Eh, tiene esa conversación. Lo he explicado muchas veces, pero lo voy a volver a explicar. El número 10 que allí está hablando es una cantidad justa, porque se supone que Lot, su esposa, sus dos hijas, sus dos futuros yernos y sus consuegros. Por lo menos ese era el lugar más íntimo donde Lot podría haber alcanzado a impactar. Sin embargo, en la suma no daban los 10. De hecho, todos sabemos que los tuvieron que tomar de la mano y sacarlo cuando ya todo iba a ser destruido. Y hasta este día, siglo XXI, hasta hoy, 29, usted no puede plantar ni una semilla en ese lugar. Sino, cuando se traslade o vea o googlee, se va a dar cuenta que son tierras que no pueden tener nada. Y bueno, ahí vemos a un Abraham que, cómo se dirige a Dios, con qué respeto, ¿no? Con qué reverencia se dirige a Dios. Y de eso queremos hablar ahora porque estamos tratando de entender que hay cosas que a nosotros se nos escapan de las manos. Muchas cosas se escapan de las manos porque tenemos limitaciones. Pero hay algo que tenemos que entender, que a este Dios tan grande, nada le es difícil. Tenemos que confiar en Él. Hay que confiar en Él, hay que poner la vista en Él, por más noticias y por más que nosotros tengamos en nuestra mente a lo mejor ya estructuradas soluciones y que al final esas soluciones no son soluciones porque no nos alcanzan para la situación que estamos viviendo. Quizás estás viviendo la peor de las situaciones, según tu parecer. Pero vamos a mirar ahora en la palabra de Dios y vamos a indagar y vamos a entender, ¿sí? Que este Dios que tenemos es más grande que tu problema y los míos, ¿sí? Y dice en Marcos 2, del 1 al
12, si me acompañan, vamos a buscar el libro de Marcos. Marcos, ¿sí? Fue una persona que se devolvió de Chipre y Pablo tuvo algunos dramas con Marcos. Dijo, no, ¿por qué? Pablo no entendía mucho esto de que, bueno, a veces todos pasamos por problemas y flaqueza, ¿no? Todos flaqueamos de vez en cuando. Y Marcos, que era muy joven, flaqueó en ese momento. Y Pablo no lo tomó más en cuenta y dice, no puedo viajar con esta persona tan débil a ningún lado. Más adelante en sus cartas, luego pide que lo acompañe porque era muy fiel, ¿sí? Y eso nos indica a nosotros que siempre podemos empezar de nuevo. Siempre Dios te da una oportunidad. No sé qué estás pasando, cuál es la situación, pero te aseguro que Dios te está dando una oportunidad ahora, en este mismo momento. Y en Marcos capítulo 2, verso 1, podemos leer. Y entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Muy bien. ¿Sabe que quiero tratar de que nos pongamos en escena? A ver, acompáñeme. Tratemos de estar nosotros ahí, ¿sí? Imagínense Jesús llegando ahí. A veces un equipo de fútbol trae mucha gente y se amontonan para verlos en los hoteles, o viene un cantante o algo así y muchos que los idolatran se juntan. Imagínense Jesús, que ya venía a hacer milagros. Entonces, mucha gente se amontonó por los milagros. Querían ver qué más hacía este profeta, este maestro, así lo conocían. Y estaba muy llena la casa donde había llegado. Pero quiero que miremos en el versículo 3, dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. En el otro evangelio, en el otro evangelio dice Lucas que eran 4 personas, 4 amigos. A ver, la situación es la siguiente. Está Jesús, no puede entrar nadie. Está todo tapado de gente, muy lleno de gente. Y ellos traen a su amigo en un lecho, porque si leemos, dice en el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En otra versión dice, una persona que nunca pudo caminar y estaba en un lecho. Siempre estuvo allí. Y ahí tenía sus amigos que estaban a su alrededor, se supone 4 porque de cada esquina, no sé, piense como quiera pensarlo, era su lecho. Puede ser que usted lo piense como una camilla o lo que sea, pero siempre estuvo ahí. Ese era su lugar, no había otro lugar, o sea, era donde mayor tiempo pasaba en ese lecho. ¿Y sabe qué? Esos amigos en sus limitaciones, escuchando nada más, entendieron que había alguien que podía cambiar sus vidas. Entendieron que en ese lugar había alguien que podía hacer un clic y podía hacer un punto donde algo iba a cambiar. Y no dudaron, porque un amigo, tu amigo, mi amigo, el que sea, es cuando te ve en situaciones difíciles, va a hacer lo imposible. Ya hizo lo posible. Hasta ahí nosotros podemos llegar, nosotros hacemos lo posible. Pero ahora hay que dar paso a lo imposible y ya no depende de nosotros. A eso es lo que quiero llegar. Ya no dependía de ellos,
pero habían escuchado por ahí tanto de Jesús, quizá alguno de ellos había visto milagros, no lo dice la palabra en sí, en este relato, pero evidentemente esa noticia llegó. Esa es una noticia buena que hay que darle fuerza, porque hoy por hoy le damos fuerza a noticias negativas, malas, todo mal, todo negativo. No, hay algo muy cierto y que Jesús es nuestra esperanza. ¿Y sabe qué? Jesús tiene el control. Estás en toda la diestra de Dios Padre y tiene todo el control. Te doy una noticia. Jesús es tu mejor noticia. ¿Y sabe qué? Ellos entendieron eso, así que tomaron esa cama donde yacía, donde estaba ahí permanentemente o el mayor tiempo, estaba ahí esta persona, y la llevaron, ¿sí? Y como no vieron que había posibilidades por la puerta, ¿sí? Por donde todo el común de la gente entra, dijeron, pero no vamos a frenar, vamos a llegar a Jesús. Y subieron al techo, hicieron un hueco y por ahí lo bajaron. Dice literalmente lo siguiente: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. En otra versión dice que hicieron un hueco, que perforaron el techo y por ahí lo bajaron. ¿Cómo llega esta persona? Esta persona llega en su lecho, donde yacía, en su carga, en lo que él creía que era su solución, ¿sí? Para él iba a ser su solución permanente. Iba a partir de este mundo desde ese lecho, ¿sí? Y era todo lo que tenía, pero ahora había una esperanza, ahora había alguien que podía ofrecerle algo. Ellos dijeron, de entre tanta negatividad y entre tantas cosas negativas, hay algo positivo, hay algo, estoy escuchando algo, hay una luz de esperanza. Y se dirigieron a esa luz de esperanza. De hecho, vamos a seguir leyendo y vamos a ver que no fueron defraudados. Pero a esa persona que pensaba morir ahí en ese lecho, ¿sí? Después vemos cómo Dios hace un milagro. Pero quiero seguir leyendo, dice. Dice que haciendo una abertura, bajaron en el lecho en que yacía el paralítico. Ahí estaba, con su lecho, con su dificultad, con su carga. Lo bajan y lo ponen delante de él, ¿sí? Pero no venía diciendo, mira, te hemos bajado en este lecho. No sabés qué mal que trabajan los que hacen este tipo de cama. No te imaginas lo mal que trabajan. Es una fábrica muy mala. No, están delante del rey, tienen esa situación y lo ponen porque es más importante que su amigo se recupere. Entonces, si venimos delante de Dios, no vengamos con quejas. Vengamos a presentar nuestra situación que nosotros no podemos resolver. Porque si usted puede resolver el problema, no se va a presentar delante de Dios. ¿Me entiende? Pero si hay situaciones complicadas, hay que presentar. Primero presento mi vida. Mi vida tiene que estar en el altar. Mi vida la presento delante de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el verso 5 dice que Jesús ve algo, ¿sí? Anteriormente, Marcos está hablando de ese gentío. Los que estaban más cerca, ¿sabe qué? Lucas lo explica mejor, si quiere verlo en Lucas mejor. Pero Lucas explica que habían escribas, que habían fariseos, que habían maestros de la ley, ¿sí? Aquellos que estudiaban la ley, que ya habían hecho una estructura en su cabeza, ¿sí? Y que no aceptaban a Jesús, hasta este día no aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Estaban allí en esa multitud. Y como tenían tanto conocimiento de cosas, se habían bloqueado tanto que no podían, estaban enfrente de Jesús y no lo podían ver. Pero ¿qué dice el verso 5 acá? Al ver Jesús la fe de ellos, ¿sí? ¿Qué fe? ¿La fe que va a hacer mover que ese paralítico camine? No. Ellos estaban viendo a Jesús, ¿sí? Pero con otros ojos. Ese Jesús para ellos era su salvación. Vinieron porque traían un paralítico y no podía solucionarlo, ¿sí? Habrán andado por médicos, por todos lados, por brujos, por todos lados, y nadie lo solucionó. Venían por ese problema, lo traían ahí en su cama, lo bajaron, lo pusieron, pero cuando vieron a Jesús, los reconocen como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, pasó de ser criatura a hijo, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Ahí, ¿qué tiene que ver con esto que camine? Así empiezan a cavilar los que estaban alrededor.
los fariseos, los que saben mucho, los que tienen mucho en la cabeza, en el intelecto, pero no tienen una relación personal con Dios y no saben que Dios va más allá de la situación que estás viviendo. Porque más allá de esa situación que estás viviendo, es la camilla, por medio de la cual ese problema, por medio de ese problema, es por el cual te vas a presentar delante del Señor. Y lo que Él quiere es que lo reconozcas como Señor y Salvador, no que salgas caminando y te vayas simplemente y que nunca más te acuerdes de Él, sino que lo reconozcas como Señor y Salvador. Entonces, cuando Él los ve, en medio de esa multitud, Jesús los ve fe en ellos de salvación. Y esa es la fe que tú tienes que tener ahora, una fe de salvación. Más allá de tu problema, que seguramente Dios siempre se ocupa de nuestros problemas, no hay tamaño, ni grande ni pequeño, siempre se ocupa de nuestros problemas. Él es el que sustenta el universo, ¿sí? Él lo sustenta el universo, pero también sustenta nuestras vidas. ¿Y sabes qué? También le da de comer a los pájaros. Cántense la mente. Todo está controlado y todo Él se hace cargo de todo. Es un buen papá. Es un buen papá. No solamente nos trae sustento, sino también nos cuida y nos guarda. Guarda la salud y la vida. Eso es lo primero que guarda. Salud y vida. ¿Y sabe qué? Y ellos comienzan a cavilar esto. Y a pensar los fariseos, escribas, todo esto. Y te empiezan a poner ruedas en el camino. ¿Sí? Pero ellos jamás sacaron la vista de Jesús. ¿Sabes qué dice la palabra? Que pongamos la vista en Jesús, autor y consumador de la fe. No la saques, por más que te digan de aquí, de allá, la noticia que haya. Mira a Jesús, Señor y Salvador, y Él puede cubrirnos en todo. Él es capaz de hacerlo. No hay nada difícil para Él. Él después habla y comienza a decirle por qué están cavilando, pensando mal, ¿no? Uy, cuánta gente piensa mal siempre. ¿Sabe qué? Si hay algo bueno, dice la Biblia, en esto pensar. En eso pensar. Pensamos en Jesús, pensemos en algo bueno. Pensemos siempre en las cosas que Dios puede hacer, no en las cosas que el mundo hace. ¿Y sabe qué? Luego de que habla con ellos, cavila, y Él les dice, en el verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, lo mira el paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, era muy difícil eso. A ver, nos acordemos, paralítico desde pequeño, nunca caminó. ¿Alguien estuvo paralítico? Mire, yo sí, yo sé lo que es estar paralítico. Yo sé lo que es eso y por muchos meses. No me la van a contar. Entonces, sé que no se puede caminar. ¿Y sabe qué? Alguno que no caminó desde muy pequeño bebé no sabe caminar. Nunca caminó. No se sabe parar. Entonces había un montón de dificultades. Me imagino yo a los fariseos y a todo ese entorno, a ese público, mal público, esperando ver caer a Jesús y caer su perdón de pecados. Porque habrán dicho, no, si este no caminó nunca, aquí lo quiero ver a Jesús. Va a ver que no va a caminar, porque nunca caminó, nunca dio pasitos. Cuando nosotros enseñamos a caminar a nuestros hijos, bebés, ¿sí? Les enseñamos pasitos y se caen, eso no lo hizo nunca. Era una persona que nunca había caminado. Pero ¿sabe cómo termina esto? Él le da la orden, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Miren, termina en el verso 12, dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, enseguida es ya, inmediatamente se levantó. Nunca se había levantado solo, entienda. Tenía 4 amigos, estaban con él, mucha gente le tenía que ayudar. Nunca se había levantado. Él solo se levantó a la voz de Jesús. Dios te está diciendo, levántate ahora. Jesús te está levantando. Tú dices, yo nunca puedo hacer esto. Bueno, ahora Jesús te dice, levántate. Es una orden y Dios te la da y Jesús te levanta en este momento. No sé qué situación estás pasando, pero no hay nada, no hay montaña más grande que el Señor que tenemos. No hay un problema más grande que Él. Dios te levanta en esta noche. Dios te levanta en este momento. Para los que están viendo ahora y para los que lo van a ver después, Jesús te levanta. Y dice lo siguiente, que después que le das la orden, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿sí?
Él le dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Eso es lo que va a decir la gente cuando te vea de pie. Nunca hemos visto tal cosa. Puedes estar destruido, no sé qué te tiene, tus problemas matrimoniales, tus enfermedades, tu depresión, pero en el nombre de Jesús levántate. Tú me dices, no sé, sí, Jesús sí sabe, y Él te va a dar, te da la orden, levántate. Ahora sí, toma tu lecho y ve a tu casa. ¿Por qué tenía que tomar su lecho? ¿Por qué no dejarlo ahí? Él se podía ir a la fábrica y comprar otro. No, levanta tu lecho porque tienes que acordarte de dónde te sacó el Señor. Algunos transitan este mundo y caminan a las iglesias creyendo que por sí mismo, ¿sí? Porque ellos se lo ganaron, son salvos. No, Jesús te dice de dónde te saqué, de qué oscuridad te saqué, de la oscuridad a la luz admirable. Jesús te sacó de allí, toma tu lecho, ve a tu casa a contar. Jesús me sacó de aquí y hoy mucha gente está encerrada pensando en lo que puede y que lo que puede hacer y no puede hacer, y sin embargo hay mucha gente que necesita el mensaje de esperanza. Jesús te levanta hoy. Dios te levanta hoy, Jesús te levanta y puedes contar a los demás, Dios me sacó de esa situación. Porque ¿sabe qué? Con el mismo consuelo que somos consolados, vamos a consolar a otros. Que Dios te bendiga mucho. Dios te dice, levántate. Si no conoces a Jesús, yo te invito ahora a que lo hagamos. Es simplemente venir en oración, pedirle perdón, recibir su perdón, reconocerle como Señor y Salvador, y entonces Dios termina de hacer una obra, porque cuando Dios comienza una obra, sí, la termina. Así que yo te invito a que oremos juntos. Y dígale así, Señor Jesús, delante de ti, te pido perdón, porque estoy delante de ti con todos estos errores y estos pecados. Y vengo a pedirte perdón, necesito tu perdón. Lávame con tu sangre de toda mi maldad. Eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Si has orado conmigo con fe y has pedido perdón de todo corazón, Dios te perdona. En esta tarde noche queremos abrazarte, queremos decirte Jesús te levanta y queremos decirte que sí hay vida en Jesús, hay salud en Jesús, hay cobertura en Jesús y su palabra, ¿sí? Es la que te va a alimentar. Si conoces a Jesús por primera vez, busca un lugar donde hayan otras personas que conozcan a Jesús y puedan hablar de él, ¿sí? De Jesús hablen, de Jesús, de problemas que hablen nada más, los problemas se los traemos delante de él y se los dejamos a él, porque eso es lo que hacemos con las cargas, se las dejamos a él, ¿sí? Y que nuestra base sea el agradecimiento. Señor, yo te agradezco porque por este problema estoy delante de ti. Dios te bendice ricamente. Paz. Shalom.